Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conversemos de Economía, un espacio que ofrece la televisión pública colombiana para que usted, amable televidente, esté informado de todos esos temas de interés para su familia y para su bolsillo. Hoy vamos a retomar el tema de la reforma tributaria porque ya se comienza a calentar el debate en el Congreso de la República. Ya estamos a prácticamente 16 días para que se acabe esta legislatura. Seguramente habrán sesiones extraordinarias del Congreso. En fin, se está hablando de que el 20, 22 de diciembre habría sesiones extraordinarias para que se apruebe en el Congreso, y ya esta semana pues comienza esta discusión en el Congreso de la República con diferentes ponencias, con diferentes puntos de vista, y como es previsible y como ha sucedido en todas las reformas tributarias, pues siempre hay diferentes posiciones y duras posiciones de los partidos en el Congreso de la República. Por eso vamos a hablar de lo que se ha ajustado, de los cambios que se harían y cómo se espera transcurra este debate. Bienvenidos. Y precisamente para hablar de este tema, pues hemos invitado al doctor Antonio Navarro Golf aquí a los estudios, el senador de la Alianza Verde, porque él ha sido el primero que radicó su ponencia de reforma tributaria con ajustes importantes, con propuestas importantes, y pues ya hemos conocido también diferentes posiciones. Vamos a tener a los diferentes ponentes de la reforma también aquí en Conversemos de Economía. Doctor Antonio Navarro, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a este programa. Muchísimas gracias por la invitación, los he visto, este es un programa serio, un programa que tiene muy buena audición, sí. Tiene mucha gente que lo ve y yo los he visto y me encanta estar con usted. Pues muy bien, muchas gracias. Aquí de lo que se trata es precisamente de hacer esa pedagogía, de lograr que la gente entienda todos estos fenómenos y más económicos que a veces no son fáciles de que se entiendan. A esta conversación, doctor Antonio Navarro, también invitamos a los colombianos generalmente para que opinen, si estaban de acuerdo con ese aumento de 3 puntos en el IVA, o si de pronto si se baja 1 punto o 2 puntos, sobre este impuesto que es el que más se dice afecta el bolsillo de los colombianos. Veamos qué respondieron los colombianos. Pues mira que no estoy de acuerdo con el IVA porque pues últimamente la economía de Colombia ha estado decayendo. Pues las personas que están viviendo de primero, segundo, tercer estrato pues se ven muy perjudicadas. Bueno, realmente no estoy de acuerdo que el IVA suba del 16 al 19%, porque si la economía en este momento está como está, para los colombianos sería totalmente imposible pagar ese IVA. El comercio se iría más abajo, la situación económica empeoraría para todos los colombianos. No, en este momento no estoy de acuerdo porque estamos tratando de restablecer la economía en este país y con esto pues afectaría muchísimo. No estoy de acuerdo que el IVA suba del 16 al 19%, eso es un descaro del gobierno, yo creo que eso es un atropello para todos los consumidores, porque realmente aquí en el país nosotros somos los que estamos pagando el impuesto más alto de Sudamérica. Los que están pagando un IVA del 19 al 20% son países muy desarrollados, que realmente no se están robándoles impuestos ni nada, pero yo sí creo que nosotros los colombianos no deberíamos permitir que esto subiera. Jamás estaré de acuerdo con el aumento de los impuestos, y menos en un país donde hay tanta corrupción, donde se roba tanto dinero, de modo que mientras menos el Estado nos quite plata de los bolsillos, será mejor. No estoy de acuerdo. Primero porque los recursos no se están manejando eficientemente, porque hay evasión. Deberíamos de atacar primero las empresas que están evadiendo los impuestos, deberían de atacar a las personas naturales que están evadiendo impuestos, y ahí sí afectar la economía del pueblo, del ciudadano de a pie, que es aquel que padece las necesidades económicas que muchas veces los congresistas pidiendo aumento no alcanzan a detectar. Y precisamente, doctor Antonio Navarro, para ampliar este tema y mirar qué están pensando los otros ponentes del Partido Liberal, del Partido Conservador, del Centro Democrático, de la misma Alianza Verde, de Cambio Radical, de todos los sectores, hemos querido convocar a los ponentes para que nos opinen también su posición sobre esta propuesta de subir del 16 al 19% del IVA o de bajar 1 punto, en fin, todo lo que está en discusión en el Congreso de la República. Por eso le preguntamos a todos los ponentes
de la reforma tributaria sobre este punto central del IVA. Te digo lo que estoy pensando yo. Colombia es un país que ha tenido un año muy difícil, un año de mucha presión inflacionaria que ha afectado el bolsillo de todos los colombianos, su poder adquisitivo. Este año la inflación puede llegar a 6,5% y la inflación de alimentos, que golpea más a los sectores de estratos más bajos, puede llegar a 9,5%. En ese sentido, aumento de 3 puntos del IVA es inconcebible. 3 puntos del IVA equivale a un aumento del 18,8% del precio de esos productos. De esa manera, nos parece inconcebible ese aumento del IVA. Bueno, la mayoría de los ponentes, o podríamos decir todos los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria, estamos trabajando en la disminución de ese IVA, de que no sea del 19 sino de un 18. Los trabajos que hemos hecho en las largas jornadas que hemos tenido aquí en el Ministerio con el director de la DIAN, el ministro de Hacienda y todo el equipo del Ministerio, es buscando unas fórmulas para reemplazar ese aumento que nosotros estamos proponiendo, que no sea tan fuerte, sobre todo para los sectores populares de este país. Bueno, hoy la propuesta del gobierno es el 19%. Esto no se ha tomado la decisión, como usted bien sabe, llevamos un mes estudiando el proyecto y aún no se han tomado decisiones de fondo. Esperamos que el día lunes o martes haya un borrador de ponencia para ir tomando las decisiones, por eso nos encontramos el día de hoy trabajando. No creo que haya algún tipo de modificación. La verdad, un punto del IVA significa 2.5 billones y realmente el hecho de que se haya especulado acerca de que va a haber un IVA social por implementándolo en educación y salud, pues no nos garantiza de que encontremos fuentes para poder recuperarlo. Entonces yo creería que la propuesta del gobierno finalmente llegaría a ser aceptada. Por otro lado, puedo decirle que para el departamento de Guainía, el planteamiento mío como coordinador ponente de la ley es poder ampliar la excepción de IVA que existe hoy en alimentos de consumo humano, en medicamentos, materiales de construcción, vestuario, elementos de aseo y ampliarlo en motocicletas, motocarros, bicicletas y sus repuestos. Hay una posición como partido y una posición como coordinadores exponentes. Nosotros consideramos que definitivamente el gobierno lo debe revisar. Entendemos el momento en términos de los contextos internacionales, pero también en la de financiación que tiene el presupuesto, y hacemos un esfuerzo para que algún punto o 2 puntos puedan ser tenidos en cuenta. Pero estamos en un ejercicio de ajuste de ese tema. ¿Qué ha pasado en toda la discusión de estos días, desde que el gobierno presentó la reforma hasta su ponencia? ¿Qué ha pasado con la propuesta de subir del 16 al 19% el IVA? Bueno, el gobierno mantiene la idea de subir al 19% el IVA. En lo de renta, como lo vamos a ver ahora, sí, baja la tarifa de las personas jurídicas y sube la de las personas naturales, y teóricamente una compensa a la otra, aunque no es exacto. Y entonces los recursos nuevos vienen del IVA. Lo único que ha avanzado es decir que uno de los 3 puntos de IVA va a ser para educación y salud, la mitad para salud y la mitad para educación. De un punto. De uno de los puntos, pero los otros 2 de propósito general. En la ponencia mía yo no estoy de acuerdo con el 16 al 19, lo voy a votar negativamente, pero eso la presenté anticipadamente porque no estoy de acuerdo con el gobierno en esta propuesta, pero planteo cómo resolver el tema. Eso le iba a preguntar. Exactamente. Porque inclusive el rector del Rosario, en un programa que hicimos también acá, ya en la universidad, hablando con los estudiantes, él decía, si no se sube el IVA, no vale la pena ni para qué presentar reforma tributaria, porque en esencia, esa es la que más recauda, estaría generando el aumento del IVA del 16 al 19. Bueno, la comisión de expertos dice que los 3 puntos de IVA generan 6 billones de pesos. Eso no es mucha plata. O sea, hacer una reforma tributaria impopular con un impuesto regresivo que seguramente va a tener un efecto inflacionario que afecta más a los más pobres, para recaudar 6 billones de pesos o 7 billones de pesos, yo creo que no. Entonces planteamos alternativas. En primer lugar, la evasión del IVA es muy grande. Sí. La evasión del IVA, el cálculo de la DIAN es 10 billones de pesos y el cálculo del Fondo Monetario Internacional es 18 billones de pesos. Partamos la diferencia. 14 billones de pesos.
La DIAN, dijo el director de la DIAN, ha mejorado su recaudo y además va a tener un fortalecimiento, va a tener 4.000 personas más para salir a la calle, para mirar los que debiendo estar pagando IVA en el régimen común no lo están haciendo. Y para este año tienen metas de mayor recaudo por 6 billones de pesos y para el año 2017 otros 6 billones y dice el director de la DIAN que además con las nuevas herramientas puede recaudar medio punto del PIB adicional, o sea, en total 10 billones de pesos. Entonces lo primero es la evasión. Vamos a suponer que el director de la DIAN no tiene razón, que no consiga 10 billones de pesos adicionales, que consiga 5. Esos son 2 puntos del IVA. El otro, ¿cómo lo pudiéramos conseguir? Una combinación de dos cosas. Por un lado, se le devuelve IVA a todas las exportaciones, pero hay exportaciones que no les debería devolver IVA. Y pongo una por la que estoy peleando. Exportación de oro en lingotes. Aquí es una especie de doctrina. El IVA se cobra en el destino y por lo tanto se devuelve en el origen. Bueno, China tiene más de 20 productos donde no devuelve IVA a las exportaciones, buscando que le den valor agregado. Si el oro, en vez de exportarlo en lingotes, lo exportáramos en joyas elaboradas, está bien devolverle IVA. Pero si se va a seguir exportando oro en bruto, en lingotes, esos son 700.000 millones de pesos que podemos recaudar. Y el otro es el impuesto a las remesas hacia el exterior. Ese impuesto existió hasta 2012. El total de remesas que se envían al exterior está entre 38 y 40 billones de pesos por año. Si usted le pone 5% a ese impuesto a las remesas, en Chile es de 35%, hacia el exterior, no las que vienen de afuera, sino los envíos al exterior, se pueden recaudar un poco más de 2 billones de pesos. O sea que ahí está el otro punto de IVA. Si se hace un buen esfuerzo contra la evasión, que ya empezó a hacerse, con nuevas herramientas, con funcionarios en la calle, más no devolución de IVA a los lingotes de oro exportados, más impuesto a las remesas, al dinero que se envía hacia el exterior, ahí están los 3 puntos de IVA. Pero, por ejemplo, muchos hablan, y vea, yo os lo digo por la experiencia de 15 años cubriendo reformas tributarias, siempre se le da una importancia a la lucha contra la evasión, pero no sé dónde está el cuello de botella porque es que nunca se dan los resultados que uno espera. Y en esta reforma el gobierno propone cárcel para los evasores, inclusive, pero por montos de mayores a 5.000 millones de pesos, cosa que resulta un saludo de la bandera, ¿de acuerdo? Pero ya hay gente que se opone hasta la cárcel, desde el Centro Democrático se opone a la cárcel para los evasores. Entonces, ¿con qué dientes, si la DIAN no va a tener dientes, cree que van a poder erradicar esa evasión? Bueno, lo primero es que tenemos que sacar la DIAN a la calle. Los inspectores de la DIAN no pueden estar solamente dependiendo del repaso en Internet o de las facturas electrónicas, es un elemento importante. Tienen que salir a controlar a la calle. Aquí, hasta los restaurantes que venden corrientazos, venden más de 120 millones de pesos al año y deberían estar pagando un mínimo de impuesto, deberían estar en el régimen común de IVA. Yo estoy a favor de que sí le metamos cárcel, pero no a 1.000 millones, a 5.000 millones, a 250 millones de pesos de defraudación o más. Y que además no solamente sea el que hace la declaración, el que declara, sino el que elabora la declaración, el contador. La verdad es que hay contadores que lo que hacen es ofrecer el mecanismo para evadir impuestos. La factura electrónica estaría dentro del proyecto y usted la deja... No, claro, obviamente la apoyamos totalmente la factura electrónica, pero mire, seamos sinceros, usted va a un almacén y le dice, ¿tiene factura o no tiene factura? La factura le cobramos IVA, sin factura sin IVA. Sí, correcto. Entonces tienen que haber inspectores. Mire, a mí me pasó una vez en Chile, en un negocio de una esquina, en la calle, salí de comprar algo, algo para tomar un té o algo así, y había estaba el inspector y se identificó. Y me dijo, señor, ¿le dieron factura? Y sí, señor, se la mostré y tenía el IVA. O sea, eso hay que hacerlo. Aquí necesitamos la DIAN en la calle controlando sobre todo los comercios, que son los que más IVA están evadiendo, muchas veces con cooperación del ciudadano. Entonces, yo sí creo que, pero además, el director de la DIAN, Santiago Rojas, nos dijo la semana pasada que este año iban a aumentar los recaudos por buena función de la DIAN en 6 billones, que iban 4,5 billones ya a mediados de noviembre, 4,5 billones nuevos.
y que el año próximo esperaban unas metas similares, pero además son más herramientas. Yo sí creo que más que aumentar hay que cobrarlo. Pero las necesidades del gobierno no son ese recaudo adicional de los 6 billones más lo que se logre con la evasión, en la lucha contra la evasión. La verdad es que el presupuesto... O sea, porque es que son 23 billones de pesos que se perdieron por el tema petrolero. Fernando Jiménez, jefe de presupuesto, la semana pasada, a final de la semana pasada nos dijo, en el presupuesto de 2017 faltan 6 billones de pesos. Eso es lo que falta. 1.6 billones para subsidios de energía eléctrica y gas, 450.000 millones para alimentación escolar, bueno, y así hasta 6 billones. Con 6 billones tenemos un presupuesto de 2017 balanceado entre necesidades del Estado, incluyendo además postconflicto, todo. Tenemos un presupuesto balanceado. O sea, y esperemos que renta, que empiece a funcionar un año después, empiece a producir resultados en los años subsiguientes. Yo creo que no hay necesidad de forzar la mano. Colombia es un país con una tasa de IVA muy baja. Si uno compara con otros países de similar desarrollo, Chile, Argentina, en América Latina, en Chile, Argentina, está absolutamente comprobado y están los estudios de la Comisión de Expertos. Inclusive hay países con 19% con la canasta familiar incluida. No es populista no aceptar este 19% cuando queda un país en condiciones similares al resto de América, a países de América Latina de similar desarrollo. Comisión de expertos, mírala bien. Promedio de IVA en América Latina, 15%. El cuento del promedio, ese cuento del promedio... Estamos en América Latina. Claro, pero los países de nivel de desarrollo, si usted lo compara contra países de no desarrollo que la tienen por debajo... 15% de IVA, o sea, estamos por encima del promedio. Claro, hay países de 8, de 7% de IVA. Claro, en el promedio sí, pero hay países de nivel de desarrollo similar al nuestro. Hay países donde el IVA no es un impuesto en tasada, sino es un impuesto al consumo. Ok. Su propuesta es no subir IVA. Ahora, sí hacer modificaciones de IVA. O sea, no quiere decir, no subir la tarifa general, pero hacer modificaciones de IVA. Hay cosas, esto del oro, por ejemplo, lo que más dinero da, por supuesto. Pero, no devolver IVA de las exportaciones. No devolver IVA de las exportaciones de oro. Y de petróleo, dice usted también, ¿no? Y de petróleo también propone usted cuando hay unos precios para altos. Precios por encima de $60 tenemos la situación actual, eso no va a generar nada el año entrante, el petróleo está a $46, o de carbón por encima de $80 la tonelada. Digamos, pero esto es una discusión más conceptual, porque las devoluciones de IVA para artículos de la economía extractiva suman 5 billones de pesos al año. Pero a mí, digamos, esto es una especie de blasfemia, la que yo estoy diciendo. Que no devolvamos IVA a exportaciones. ¿Cómo así? Esto todo hay que cobrarlo en el destino, no en el origen. Entonces, yo quiero que esa discusión se dé por un caso específico concreto, el oro. Que evidentemente no hay razón para estar devolviendo IVA por casi 700.000 millones de pesos al año, exportándose en forma de lingotes. De manera que... no, hay otros cambios que están en la reforma que yo apoyo. Pasar de tarifa 0 a 5%. Digamos, una serie de cambios en el IVA que están en la reforma, yo los apoyo. No están entre las modificaciones que propongo. Ok. De acuerdo a lo que usted vio entonces en la discusión de ponentes, usted como ponente, es que el ambiente estaría que se mantenga ese aumento al 19%. ¿Por eso usted decide presentar su ponencia aparte? No, el gobierno está insistiendo en eso. Los ponentes están buscando por todos los medios bajarlo. Ese es el tema de todos los últimos 15 días. O sea, es el tema más sensible en la discusión. Es el tema más sensible en la discusión, evidentemente. Eso es como lo vimos en las preguntas de los ciudadanos. Por unanimidad no les gusta el aumento de IVA. Pues otro tema de gran importancia es el que tiene que ver con el impuesto de renta, tanto por la reducción de la tarifa para las empresas, el impuesto al dividendo, como lo hemos hablado, senador Antonio Navarro, también está el de las personas naturales, los asalariados que tanto se van a impactar. Tenemos entendido, pues en su ponencia hay cambios, pero también las diferentes posiciones de los ponentes. Veamos qué dijeron sobre lo que esperan y las expectativas en torno al impuesto de renta. El impuesto de renta se divide en dos tipos de impuestos, el impuesto de renta a las personas jurídicas, el impuesto de renta a las personas naturales. Ambos en Colombia están en niveles muy altos. Por ejemplo, el impuesto de renta a las personas jurídicas, a las empresas, es uno de los impuestos más altos de América Latina, le resta competitividad a Colombia, afecta la inversión, la generación de empleo.
En ese sentido, creemos que para poder mejorar el recaudo y también para mejorar la inversión, la competitividad, el desarrollo económico, se necesita más bien bajar agresivamente esos impuestos, acompañarlo también de mayor severidad en la lucha contra la evasión. Aquí necesitamos buscar ese equilibrio, lucha contra la evasión e impuestos que inviten a las personas a invertir en Colombia, a generar empleo, a mejorar la competitividad. De esa manera, creo que con el nivel tan alto de impuestos, una reducción de los impuestos lo que va a estimular a que los colombianos contribuyan y se puede inclusive mejorar el recaudo. Ese es otro de los temas que hemos venido trabajando, sobre todo en el de personas naturales, que nosotros estamos proponiendo al gobierno y donde lo que queremos es que en la ponencia quede que las personas naturales no empiecen a declarar a partir de 2.700.000, sino a partir de 3 millones de pesos. Esa es una de las solicitudes que se han hecho y hasta el momento se ha concertado, pero hoy vamos a cerrar todos estos temas, son los trabajos que estamos haciendo con el señor ministro para que quede lista la ponencia, para que sea radicada el día lunes en el Congreso. Bueno, usted sabe que hoy el gobierno está planteando eliminar el CRE, el IMAN y el IMAS, bajándolo de un 43% a un 32%. No se ha fijado esta meta, pero sí me causa preocupación el hecho de las pymes. Las pymes hoy son las que hay 1.273.000 y generan el 92% de los empleos de este país. ¿Qué me preocupa? Que hoy rentan a un 25% y el planteamiento del gobierno es a un 32%. Por lo tanto, no estaríamos incentivando, sino incentivando a que las empresas haya un pánico laboral y realmente llevemos a que obtengamos más desempleo en el país. En cuanto a mi departamento de Guainía, que es el que se represento, el planteamiento con el gobierno ha sido que rentemos a un 50% menos de la tasa que se fija a nivel nacional. Creemos que sin duda hay un compromiso ahí de competitividad del país, que el sector empresarial requiere de que tal como lo ha presentado el gobierno pueda salir adelante. Nosotros entendemos que por la misma situación financiera del mismo se va a requerir revisar si debe bajarse todos los puntos que se están planteando hoy o no. Es un tema que está en la mesa, un tema supremamente complejo, pero también liga indirectamente en lo de naturales a los asalariados y ese es un tema en el que el Congreso está como pilar sustancial en que no se debe gravar a los asalariados. Mucho se ha hablado de que aquí es donde se está golpeando el bolsillo de la clase media, especialmente con la reducción en el valor del nivel de salarios, que estaba en 3.400.000, la propuesta del gobierno es que quede sobre 2.700.000 el salario general, sobre el cual se aplicaría el tema de la retención en la fuente. Sobre eso, ¿cuál es la propuesta que usted está planteando en su ponencia y lo que ha habido en la discusión con los ponentes? Para que vea que no es demagogia de la oposición, nosotros estamos proponiendo aumentar impuestos. Mire, en Europa, usted aplica el coeficiente de Gini, que es de concentración de la riqueza, antes de impuestos y después de impuestos y después de impuestos baja. ¿Por qué? Porque las personas naturales más ricas pagan muchos impuestos en Europa y aquí no pagan nada. En primero, dividendos. El gobierno presentó la propuesta de gravar dividendos con un 10%. Y hay una gran discusión en este momento y un gran lobby en contra de eso. En este país los más ricos no han tenido nunca pagar dividendos como personas naturales y deberían pagar un impuesto sobre los dividendos que reciben como personas naturales. Mire, si el impuesto fuera el que pagamos todos los asalariados, 35% para altos dividendos, recaudaríamos 2,5 billones de pesos por eso. Yo no me voy hasta allá, no me voy a meter en esa pelea. El gobierno presenta 10% y no ha logrado que los gremios le digan que sí. Yo creo que habría que lograr 15% de tarifa, pero también lograrle los dividendos se le dan a personas jurídicas, porque si no las personas naturales se nos van a volver personas jurídicas. Una persona que recibe un montón de dividendos forma una SAS, una sociedad anónima simplificada, sí, señor. Y le maneja todo, le maneja la tasa, el servicio doméstico, el carro, el avión, y entonces terminamos no pudiendo cobrarle el impuesto a los dividendos. Segundo, impuesto de renta a las altas pensiones. Esto no es muy popular en el Congreso, se lo digo. Sí. Las pensiones están siendo subsidiadas en Colombia, muy subsidiadas. El subsidio a pensiones en Colombia suma más de 20 billones de pesos al año del presupuesto nacional. Y las altas pensiones
no pagan un solo centavo. Si fuera solo ahorro individual, pues bueno. Entonces estamos proponiendo que haya un impuesto para pensiones por encima de 10 millones de pesos mensuales, gradual. No es popular en el Congreso, el gobierno tampoco me hace buena tarea, pero es justo que los ciudadanos que más ganen, más paguen. Eso en cuanto a esta renta general. Los gremios han dicho, doctor Antonio Navarro, que con una tasa del 32%, como quedaría la renta, más el impuesto al dividendo, Colombia terminaría pagando impuesto de renta muy alto porque suman el impuesto de renta con el dividendo. ¿Tratan de confundir ahí o qué? ¿O cómo están viendo ustedes esa discusión? Eso le dicen tarifa combinada últimamente, ¿no? Sí. La verdad es que una cosa es la persona jurídica y otra cosa es la persona natural. Yo estoy a favor de que la persona jurídica se le reduzca sustancialmente la tarifa. Y estoy de acuerdo con la propuesta del gobierno de reducir de 43, que sería en el 2018, a 32 o a 33. 32 es la propuesta del gobierno. Pero otra cosa es la persona jurídica, distinta de la persona natural. La persona natural usa el dinero para el consumo, no lo usa para capitalizarse. Entonces, sin duda alguna, yo creo que el impuesto a los dividendos es un impuesto totalmente justo y no se pueden sumar tarifas. Además, se han hecho además una serie de sumas mal hechas, como 32 más 10, 42. Eso, así no es, así no funcionan los sistemas tributarios. Eso es Pero mire usted, se están rebajando a las personas jurídicas 3.800 millones, 3.8 billones de pesos. Y el impuesto a los dividendos, así como lo tiene el gobierno, produce 400.000 millones, 0.4 billones. Se les rebajan 3.8 billones y se les suman 0.4 billones. Ese es un muy buen negocio para las empresas, para los dueños de las empresas. Y sin embargo, están haciendo lobby en contra de eso. Pero mire, y en el tema de personas naturales, doctor Antonio Navarro, digamos, mucho se ha hablado inclusive que sería a partir de salarios de 1.400.000, 1.600.000 los que terminan afectados, que también no sé si es una mala interpretación que hacen ahí o no. Pues digamos, ese es el neto sobre el cual pagaría, eso ya es después de excluir todas las retenciones. Sí, 1,5 millones. Después de excluir, de restar todo lo que uno puede restar. 35% más salud y pensión. En su propuesta se mantiene ese nivel de deducciones. No. Yo creo que hay que mantener el piso actual, que son 1.400 VTs, y no 1.000 VTs que lo está proponiendo el gobierno. Esas 400, lo que pasa es que ponen a un montón de gente que tiene pocos ingresos, por un lado, a hacer declaración de renta, o sea, no, a pagar contador, pero bueno, y segundo, le empiezan a hacer retención en la fuente. Es que el neto son más o menos 1.500.000, que son 50 VTs mensuales, y ahí empieza la tabla de retención en la fuente. Entonces le empiezan... Pero ahí es muy bajita, en la retención en la fuente que pues propone es poquita plata, pero como tiene unos escalones además muy bruscos, que ese es otro tema, la tabla de tarifas, entonces terminan los primeros pagando muy poquito, pero sube un poquito el salario, 500.000 pesos y ya pega un salto. Por eso su propuesta es en la tabla achatarla un poco en el sentido que no sea de 0 a 10, sino de 5 en 5. Pero además a mí me parece que no hay necesidad de ponerle a pagar, a hacer declaración de renta y a tener retención en la fuente a salarios de 2.600.000 pesos. Hoy están excluidos de declarar y de retención en la fuente y deben seguir excluidos. Eso no va a producir mucho. Mete 400.000 personas más a tener que pagar contador que les ayuda a hacer la declaración de renta y a tener retención en la fuente. Yo pienso que no es necesario y no va a producir nada suficientemente bueno, y lo que es además de todo impopular. Y en toda la discusión con los ponentes, ¿cómo está viendo usted este tema? También la mayoría está conmigo hoy. No están de acuerdo con eso. Y sí están de acuerdo con que el impuesto a los dividendos sea 15%. O sea, lo correcto es que el que más gana, más paga. Eso es lo que es progresivo. No están muy seguros del tema de pensiones, de altas pensiones, porque ellos aspirarán a pensionarse con pensiones altas, supongo yo. Pero eso es lo correcto. El que más paga, más debe pagar impuestos. Pero bajar el piso para que gente de 2.600.000 empiece a tener que declarar renta, me parece que es nuestro reto. Muy bien. Ahora vamos, no sé si tenemos preguntas de los ciudadanos.
porque también lo que nosotros hacemos es preguntarle a la gente en la calle y que le pregunten a ustedes. Miremos unas preguntas que hemos tenido, senador Antonio Navarro, para que usted nos ayude a responderlas. Bueno, pues la duda que yo tengo sobre la reforma tributaria es en realidad sobre cómo van a ser los impuestos que nos van a cobrar a los colombianos en el tema de la canasta familiar, porque pues especifican algunos productos, pero en realidad no es muy claro cómo va a ser el tema de los impuestos que vamos a tener que pagar después de que se apruebe la reforma tributaria. Con toda la serie de impuestos que se proponen aumentar e incluir dentro de la reforma tributaria, ¿cómo se verá afectado el incremento para el salario mínimo legal vigente para que puedan cubrirse este alza en los impuestos? Ahí está un poco, senador, la preocupación general. ¿Cómo voy yo en la reforma tributaria? Pero a ver, la canasta familiar, seamos sinceros, en general la canasta familiar está excluida del aumento de IVA, que es una preocupación. Hay que hacer ese reconocimiento. Tenía unos detalles, no estaba el aceite refinado, estaba en la tarifa general, estamos proponiendo que el aceite refinado baje al 5%, pero tenían incluidos en la canasta familiar los langostinos, y los langostinos exentos a 0% de IVA, y los langostinos no son parte de la canasta familiar. Tal vez Esos son detalles, pero en general debo hacer un reconocimiento. En la propuesta del gobierno no vienen impuestos para la canasta familiar y no se va a afectar la canasta familiar como efecto de la reforma tributaria. Totalmente descartado. Sí. El discurso de que esta reforma como está le pega a la clase media, que es un poco el sentir de ciudadanos como los que vemos aquí, ¿usted qué le respondería? Le pega un poquito, pero le pega más a los que tienen salarios más altos, le pega más a los asalariados que a nadie. Y sobre todo a los salarios más altos, y eso está bien, eso está bien. Yo tengo un salario alto, voy a pagar más impuestos, eso está bien, porque así es como se consigue justicia tributaria, así es como se consigue una reforma progresiva. Lo que decimos es que no está suficientemente bien, por eso dividendos, por eso aumento de los impuestos a las altas pensiones, pero en general, que tengamos que pagar más impuestos, los que más salarios tenemos, está bien. Ahora, vuelvo a repetir, pero los dividendos son muy importantes para el ciudadano común y corriente. Explico. El asalariado recibe salario y le hacen retención en la fuente. El dueño de la empresa tiene acciones o participación y no recibe salario, sino dividendos. Hoy los dividendos están exentos de impuestos. O sea, el que recibe dividendos paga 0 impuesto de renta. Por eso es que estamos insistiendo tanto que el que reciba dividendos por una tabla progresiva, no para la viuda que tiene unas acciones que dejó su marido que se murió, sino para los altos dueños de acciones, paguen impuestos. Eso es una cosa muy importante, esto es una obsesión, porque así es en Europa, claro, así es en Estados Unidos, así es en Japón, así es en la mayor parte de los países de América Latina, que paguen impuestos los que reciben dividendos. También está, pues, como lo hemos visto, toda la controversia en torno al impuesto a las bebidas azucaradas y como lo hemos dicho, pues hay un temor de que ni siquiera llegue a ser parte de la ponencia. Por eso también le preguntamos a los ponentes, a las diferentes vertientes en el Congreso, sobre qué va a pasar con el impuesto a las bebidas azucaradas. ¿Va a quedar, no va a quedar? ¿Se modificaría la tarifa? ¿Qué están pensando en el Congreso ya cuando estamos a unos pocos días de que se inicie esta discusión? El impuesto a las bebidas azucaradas, como el IVA y como los impuestos al consumo, son impuestos que no son progresivos. En Colombia, quien más utiliza, quien más consume las bebidas azucaradas son las personas de estratos más bajos. Adicionalmente a eso, las bebidas azucaradas representan el 33% de las utilidades de las tiendas. Afectar a las tiendas, que son el 45% del comercio minorista en Colombia, es afectar a toda la economía, es afectar a todos los colombianos. Entonces, en ese sentido, este impuesto, que además se ha demostrado varias veces que no contribuye a mejorar la salud de los colombianos, no va a reducir la obesidad de los colombianos, simplemente va a golpear más el bolsillo de los colombianos, es un impuesto que no se debe aprobar en esta reforma. El impuesto de bebidas azucaradas es otro de los impuestos que nosotros pensamos que afecta fuertemente a los sectores populares de este país y por ello los coordinadores, los ponentes solicitamos de que no fuera incluido en la ponencia. Hoy
como ya les dije, vamos a trabajar, seguimos trabajando esos temas para que este tema no sea incluido en la ponencia que va a ser radicada. Definitivamente creo que la decisión está tomada y no va a haber impuesto a las bebidas azucaradas. Yo creo que el ministro de Salud se ha equivocado en más de una oportunidad diciendo que esto es un problema de salud pública. Y nunca hemos visto que el gobierno haya planteado la posibilidad de que exista por lo menos un gimnasio cada 500 metros o cada kilómetro de un habitante de este país. Por lo tanto, si hubiese querido que esto era un problema de salud pública, ¿por qué no nivelaron la cerveza o los embutidos? Es injusto que en este país una bolsa de leche cueste más que una cerveza. Ha sido otro punto de discusión. El Congreso y particularmente la Comisión ha manifestado que no lo comparte, que entiende que no puede ser este un único sector que pague todo lo de impuestos saludables. Se han planteado algunas variables, pero básicamente en el caso nuestro no compartimos que este impuesto deba ir. Sobre eso también le preguntamos a los colombianos, les dijimos qué opinaban ellos, si estaban de acuerdo o no que se pusiera ese impuesto a las bebidas azucaradas. Para entrar en la discusión, escuchemos qué opinaron los colombianos. Para mí ningún impuesto me parece bien. Lo que estoy de acuerdo con respecto a las bebidas azucaradas es que haya un tratamiento para las personas en materia de salud, una educación en materia de salud para evitar cualquier tipo de trastorno de lo que se viene presentando. Bueno, creo que es importante pensar en la salud de los niños, más que todo que ellos son los directos consumidores de este tipo de productos. Lástima que no se hubiera hecho de pronto unos años atrás, porque hubiera sido muy bueno para la salud en general de la nación. Desgraciadamente nosotros los colombianos aprendemos a golpes. Este tema del exceso de consumo de azúcares es grave y a pesar de todas las campañas no hemos entendido que debemos controlarlo. Por esa razón pues me parece que si no entendemos con argumentos, a ver si subiéndole un poquito los costos la gente deja de consumir tanto azúcar que en el largo plazo le conviene a todos. En ningún momento podemos estar de acuerdo con todo lo que golpea la canasta familiar, con un gobierno que lo único que se ha dedicado es a menoscabar el ingreso de los menos favorecidos. Pues es que es un problema bien difícil de definir. Por una parte está el uso que se hace de la enfermedad de la diabetes, que es una cuestión de prevención de salud, básicamente, y el otro es la carga igualmente tributaria que pesa sobre las personas que acostumbran a tomar gaseosa. Si el impuesto es con el fin de recaudarlo hacia la educación y para mejorar muchas cosas de este país, sí estoy de acuerdo con el impuesto de las bebidas azucaradas. No, yo no estoy de acuerdo con el impuesto porque ese impuesto va para la salud siempre y cuando nosotros trabajamos y pagamos nuestra salud. Sí, estoy de acuerdo siempre y cuando todas estas grabaciones se reviertan hacia el área de la salud, se reinviertan hacia el área de la salud. Pues mire, doctor Antonio Navarro, ahí está la opinión de los ciudadanos. Aquí no hay nada preeditado, aquí está lo que respondieron al momento de hacerles la pregunta. ¿Qué le llama la atención de estas respuestas de la gente? Estoy de acuerdo con ellos, son la mayoría. Yo estoy a favor del impuesto de bebidas azucaradas que se volvió muy impopular entre los congresistas. Yo no sé por qué, por lobby será. Porque pero creo estoy de acuerdo que... porque primero sí hay afectación sobre la salud, sobre la obesidad y sobre la diabetes. No será el óvulo que produce obesidad, pero sí produce. Segundo, es un impuesto que se puede recaudar de manera relativamente sencilla. Hay que hacerle una sola modificación en mi criterio. Bebidas que tengan menos de 25 gramos de alcohol, en vez de aplicarles el impuesto de alcohol otra vez. Sí, por lo que tiene la reforma de licores, el impuesto de licores. licores. Todavía la reforma de 25 gramos de azúcar o equivalentes, menos de 25 gramos, hay que ponerles un impuesto al valor. Le pongo un caso. Sí. Hay unas bebidas en polvo, frutiños, creo que se llaman. Sí. Unas bebidas en polvo que son muy baratas el sobre y que se le echa ese sobre a 1 litro de agua. Sí. Esa bebida vale menos de 100 pesos el sobre. ¿Cómo le vamos a poner un impuesto de 300 pesos? Okay. Y tiene poca azúcar, tiene 5 gramos de azúcar según el informe que tenemos. Claro. Entonces, si tiene 5 gramos de azúcar, menos de 25, le cobramos el 10% de lo que vale. Si vale 100 pesos el sobrecito, pagaría 10 pesos. 10 pesos, ok. Y a los que tienen mucha azúcar, más de 25 gramos, pues eso sí les cobramos el impuesto
los 300 específico pesos. de 300 pesos por litro. Yo me puse a averiguar cuánto valía una gaseosa de 350 centímetros cúbicos en la canasta de gaseosas cuando la llevan a una tienda. Vale 1.090 pesos. Sí, claro. Esos son 100 pesos por botella, los 300 pesos porque son 350 centímetros cúbicos o mililitros, que son la tercera parte de un litro. Sí. Entonces serían 100 pesos. Esa se la venden al consumidor a 1.400 o 1.500, serían 1.600 pesos. Me parece que sí va a haber alguna disminución del consumo, sobre todo de los empaques más grandes, pero sobre todo es correcto. Yo estoy a favor de ese impuesto y estoy pidiendo que no lo vayan a eliminar de la ponencia mayoritaria. Sí, y si lo presentan, si no lo presentan, yo lo presento y lo llevo a votación. Eso le iba a preguntar, en las discusiones de las ponencias ha habido mucha oposición a que siquiera quede en la ponencia del proyecto. Sí, se ha ido ganando un espacio grande esa posición dentro de los ponentes, pero yo lo que le he dicho al gobierno es, si lo sacan de la ponencia, permítanme que yo lo lleve y lo sometamos a votación para que la gente sepa cómo votó cada uno de nosotros frente a un impuesto que es razonable, que es para la salud. El recurso que viene tendría dedicación específica para la prevención de la diabetes y para la salud. Doctor Antonio Navarro, en ese tema el gobierno aspiraba o aspira con esos 300 pesos a recaudar 900.000 millones de pesos para el sector de salud. No da tanto, da con la unos propuesta, 600.000 millones. Con la propuesta suya de que sea por debajo del 25% de contenido de azúcar, un valor en un 10% del valor, y a partir de ahí, ¿cuánto podría estar generando? Sí, son unos 600, claro, puede llevar a las gaseosas a volverse gaseosas dietéticas, dietéticas, son poco azúcar, y entonces empezar a disminuir el recaudo. Pero eso es bueno. Pero está bien que lo hagan, claro, sí. Eso tiene un buen efecto sobre la salud. Eso es como otro impuesto que estamos proponiendo, es el impuesto a las bolsas plásticas de las grandes superficies, de los que están en el régimen común de IVA. Son 150 pesos por bolsa plástica de las que usted usa para sacar el producto del almacén. Si quiere evitar eso, pues lleve una bolsa de tela, lleve un canasto. El costal, un canasto. Volver a la época del costal y el canasto. Pero la idea no es que la gente pague esto, sino que deje de usar la bolsa plástica. Sí. O sea, es un impuesto que tiene votación de no cobrarse. Y el de las bebidas azucaradas puede llegar a ser igual si le metemos esa condición de que menos de 25 gramos de azúcar no pague los 300 pesos, sino un impuesto en proporción al valor del producto. Bueno, doctor Antonio Navarro, ahora miremos la posición de los ponentes en torno a lo que es el impuesto al carbono, a lo que es ese impuesto a los combustibles que muchos han dicho que esto va a terminar afectando el precio de la gasolina, que podría subir entre 130 y 150 pesos. Preguntémosles, y le hemos preguntado a los ponentes sobre cómo queda esto en la ponencia y qué va a pasar en las discusiones en el Congreso de la República. El precio de la gasolina en Colombia ya es bastante alto. El precio de la gasolina en Colombia en casi la mitad son impuestos sobre tasas. Agregarle un impuesto adicional a la gasolina es también afectar la competitividad. El impuesto a la gasolina, aunque lo venden como un impuesto verde, es un impuesto que busca un recaudo y que lo que va es afectar el transporte, que en todos los productos es necesario, la logística. En ese sentido, yo creo que un impuesto de ese esquema genera mayor presión inflacionaria en Colombia. Ese impuesto es uno de los temas que no hemos abordado y está en la agenda del día, pero hay muchas posiciones en cuanto a los ponentes del proyecto, porque algunos están hablando de la disminución de ese impuesto, otros estamos diciendo de que no se debe hacer. ¿Por qué motivo? Porque uno de los factores que ha llevado a hacer esta reforma es la baja del petróleo, y los colombianos que dicen que no hemos sentido ese ahorro de la baja del petróleo, y cómo así que vamos a tener aumento en el combustible. El impuesto del carbono, el gobierno lo ha querido generalizar. Mi posición ha sido muy clara: no es justo que departamentos como Guainía o Vaupés, Amazonas, que son pulmón de Colombia y el mundo, tengan que pagar un impuesto por contaminación. Es totalmente ilógico. Por lo tanto, el planteamiento es que en estas regiones no lo tengamos. Adicional a eso, le cuento al país que nosotros suficiente impuesto tenemos con el hecho de que tengamos que pagar
de 2.500 a 4.000 pesos por transportar un galón de combustible a nuestras regiones. Hoy hay regiones del país como Mitú, Taraira, Carurú y Nírida, donde los precios del combustible oscilan entre 9.000 y 19.000 pesos. Entonces, más impuestos creo que no es justo con estas regiones. Allí hay un factor que definitivamente se considera necesario, pero también hay un tema de contexto de exportaciones y todas las implicaciones que puede tener sobre el mismo. Yo diría que hoy se podría avanzar bastante en este aspecto, pero está también sin decisión. ¿Cuál es la propuesta en su El impuesto al gas carbónico, a la emisión de gas carbónico. Esto es un acuerdo internacional que Colombia firmó y está bien que se cobre ese impuesto. No incluyeron el carbón mineral entre los que van a cobrarle. Yo creo que hay que incluirlo. Nos dijo el gobierno que el carbón tenía muchos pequeños carboneros. Se puede poner un piso a partir del cual empiecen a pagar, pero a mí sí me parece que gas carbónico también produce el carbón. Proponemos que haya una tarifa de 36 pesos por tonelada para carbón, pero en general me parece que es una buena idea ese impuesto al carbono en un momento en que estamos frente al calentamiento global. Por último, senador Antonio Navarro, el tema de las sin ánimos de lucro, que es un tema también que ya ha generado hasta el pronunciamiento de la Iglesia Católica. Sobre eso, ¿qué se propone y qué propone? Inclusive no es que ellos vayan a entrar a pagar impuestos a partir de ahora, sino que tienen que entrar a unos mecanismos de control y si incumplen el régimen de sociedades sin ánimo de lucro, pues tendrían que pagar efectivamente. Sí, a mí me parece buena idea controlar las entidades sin ánimo de lucro. Hay 260.000 fundaciones y entidades sin ánimo de lucro en el país. No sé si la alianza tendrá el músculo y la capacidad para controlar tantas, pero a mí me parece que es una buena idea, pero no debemos pasarnos. En el caso de las iglesias, hoy son declarantes no contribuyentes, pero su declaración es reservada, como toda declaración de renta. Yo creo que en vez de pasarlas al régimen tributario especial, como se está proponiendo, que le mete un montón de cosas adicionales, que se mantengan como declarantes no contribuyentes, pero que su declaración de renta sea pública. Eso es lo que estoy proponiendo. Que las iglesias se mantengan en su régimen actual y que su declaración sea pública. Y para las cooperativas, que el 20% que usan para educación se lo transfieran al Estado para educación superior, pero que no se les apliquen otras normas del régimen tributario especial, porque las cooperativas ya tienen un régimen propio. De manera que sobra ponerles otras cosas que lo que pueden hacer es entorpecer el trabajo cooperativo y que se suprima, por supuesto, que las cooperativas se puedan volver empresas privadas, se puedan volver compañías y sociedades anónimas. Eso está en contra del espíritu cooperativo. Pero el resto, que haya más control hacia las entidades sin ánimo de lucro, me parece que es correcto. Muy bien. Y por último, senador, ¿a usted en realidad le parece que esta reforma trata de ser de las más estructurales que se han presentado o sigue siendo un pañito de agua tibia? Es ambiciosa. Como que qué mensaje le puede uno es dar ambiciosa, en torno a lo que es esa reforma? Para los contadores un montón de normas NIF, las incorpora ya no solamente a la contabilidad de las empresas, sino a la contabilidad tributaria, eso está bien, reduce un montón de exenciones y deducciones, porque eso es un violador del estatuto tributario, eso está bien, en muchas cosas, en amortización, en devaluación de activos. O sea, a mí me parece que hace cosas buenas, pero por supuesto, ya decir si es una reforma estructural o no la es, yo creo que no es suficientemente progresiva, porque, repito, termina grabando más impuestos indirectos que impuestos directos a las personas más ricas. No es suficientemente progresiva y las propuestas que estamos haciendo es intentando mejorar la progresividad de la reforma, pero es una reforma ambiciosa. Reforma o modifica más de 380 artículos que tienen que ver con impuestos, tanto en el estatuto tributario como en otras leyes vigentes en el país. Y por último, el futuro de la reforma en el Congreso. Estamos a muy pocos días de que se acabe esta legislatura, se está hablando del tema de la periodo extraordinario, sesiones extraordinarias, está el tema también de la paz y esto va a comenzar también, pues digamos esta semana, la refrendación y todos los 2 días que se utilizaron para su discusión.
¿Usted cómo ve que esté el ambiente en el Congreso para poder de verdad de aquí a por lo menos 22 o 23 de diciembre sacar esta reforma? Tal como está, si no se vota el próximo martes en primer debate, ni siquiera las sesiones extras alcanzan a salir. Porque el problema es que las sesiones extras pueden venir hasta el 20 o 21. Ya después la gente no viene. Muchos han comprado ya pasajes para irse de paseo y no van a estar aquí. Entonces, si no se vota el próximo martes en comisiones terceras, pues va a ser imposible que salga en esta legislatura. El gobierno, por supuesto, está haciendo todo lo necesario para que así sea. Vamos a pedir que nos den la opción de discutir los temas esenciales, que no vamos a pasar a pupitrazo, pero vamos a estar escasos de tiempo. Pero han estado previamente discutiendo, ¿no? O sea, esto no ha sido tampoco un trabajo de... Claro, no, los ponentes hemos tenido, a todo señor, todo honor, hay que decir que el gobierno ha dado espacio para la discusión de ponentes, pero como hay cosas en las cuales no estamos de acuerdo y los tienen que definir las comisiones a voto limpio o las plenarias, como por ejemplo, el gobierno ya me dijo, no estoy de acuerdo con no devolver IVA a las exportaciones de oro. Entonces yo quiero tener la oportunidad de llevar esa a la votación de comisiones y de plenaria. Y esperamos que podamos tener la oportunidad de unas 10 o 15 temas sobre los cuales tenemos diferencias, podamos llevarlos a votación, sabiendo que los tiempos van a estar muy apretados. Siempre el riesgo del pupitrazo existe, ¿no? Bueno, pues uno que ha estado en el Congreso tantas cosas, y más en estas reformas tributarias, en muchos casos ha pasado. En el tema de si no pasa, senador, no, si con no el pasa, corazón en la mano, ¿usted qué pasa si esta reforma no es aprobada? Se necesita una reforma tributaria, yo espero que sea más progresiva que esta, pero sí se necesita. Yo no veo que podamos estar bien en el 2017 sin unos recursos adicionales, sin unos ingresos adicionales. Hay cosas que hay que financiar que se quedarían sin financiación y eso es una muy mala idea que no pase esta reforma tributaria. Pero los tiempos están muy apretados. Y ya para terminar, conversemos de economía, vamos a la bolsa de valores a mirar qué está pasando ya en estos últimos días del año, por llamarlo así, porque ya es muy poco lo que queda, menos de 30 días para que se acabe este año. ¿Qué está pasando? ¿Qué se perfila en torno al precio del dólar, al precio de las acciones del mercado de valores en el país? Tenemos entonces comunicación con la bolsa de valores y quisiera preguntarle ¿qué se espera o qué está pasando con materia del dólar? ¿Se ve como un mercado bastante tranquilo? Esta semana el dólar frenó un comportamiento alcista que venía de las últimas semanas y que lo llevó incluso a tocar la barrera de los 3.200 pesos. Pero el pasado miércoles 30 de noviembre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, anunció un recorte para el próximo año en 1.800.000 barriles por día, lo que generó que el dólar se desplomara y frenara esta tendencia. Ahora los analistas esperan que se acerque mucho más a los 3.000. Para esta semana esperamos que esté bordeando ese soporte de los 3.000 pesos. Y con el precio de las acciones en los últimos días, con cifras que no fueron buenas en materia de crecimiento económico, ¿qué se está esperando o qué está pasando con el precio de las acciones? Con el anuncio de la OPEC también generó un repunte en los precios de la bolsa que venían cayendo en la mayoría de sus acciones. Esto desde luego jalonado principalmente por las petroleras, por Canacol y Ecopetrol, que están viendo una recuperación en sus precios, y se espera que así el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia pase nuevamente la barrera de los 1.300 puntos. Bueno, pues muchas gracias por la información desde la Bolsa de Valores de Colombia y pues muy bien, senador Antonio Navarro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos dedicado este espacio para hacer toda esta pedagogía de la reforma tributaria y ha sido un gusto tenerlo en la televisión pública colombiana. Muchas gracias, claro, y como dicen en Pasto Navarro habla claritico, pero no se le entiende nada, de pronto va a pasar eso. No, hombre, quedó bastante claro, la verdad. Muchas gracias por estar con nosotros y ustedes, amables televidentes, muchas gracias por permitirnos estar en sus hogares y poder compartir estos temas de tanto interés para su familia y para su bolsillo. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Conversemos de Economía.